No todos van a soportar este video. Y está bien. La mayoría de las personas buscan motivación suave, palabras cómodas, un empujoncito que no duela. Esto no es eso. Este no es un espacio para quien quiere seguir viviendo igual. Este es un espacio para quien siente, aunque sea en silencio, que ya no puede tolerar otra versión mediocre de sí mismo. Si estás acá esperando que te diga que todo está bien, que simplemente confíes en el proceso, o que todo llega, este probablemente no sea tu video. Porque lo primero que voy a decirte es que si tu vida no está como querés, hay algo que vos mismo estás evitando hacer. Algo que sabes que deberías haber empezado hace tiempo. Y no lo hiciste. Y esa verdad duele. Duele darse cuenta de que no es la economía, ni tu familia, ni tus amigos, ni tu país. Duele aceptar que, en la mayoría de los casos, lo que frena tu negocio, tu crecimiento, tu dinero, sos vos mismo. Tus decisiones, tus excusas, tus miedos, tu falta de claridad, tu inacción. Y sé que es incómodo escucharlo. Pero también sé que, si seguís aquí, es porque una parte tuya está cansada de la versión de vida que estás teniendo ahora. Una parte tuya quiere salir de ese ciclo de quiero algo mejor sin hacer nada distinto. Una parte tuya quiere empezar, pero no sabe cómo, o no se atreve. Este video no está diseñado para motivarte un rato. Está diseñado para que cuestiones todo lo que venís haciendo hasta hoy. Para que descubras qué estás haciendo mal, qué estás pensando mal, y qué estás evitando mirar de frente. Voy a hablarte como hablaría a alguien a quien realmente quiero ver crecer, sin suavizar, sin mentir y sin adornar. Porque la verdad es esta. Un negocio exitoso no empieza con una idea, ni con dinero, ni con suerte. Empieza con vos, con quién sos internamente, con cómo pensás, con lo que estás dispuesto a sacrificar y con lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Si no estás preparado para mirarte sin excusas, no vas a aguantar este video. Pero si estás listo para enfrentarte a esa versión tuya que te limita, para dejar de negociar con tus propias excusas y para construir algo que realmente sea tuyo, entonces quédate. Porque lo que viene ahora no es teoría. Es el tipo de conversación que puede cambiar completamente la forma en que ves tu vida, tu tiempo y tu negocio. Y ese cambio empieza por dentro. Por la mentalidad, por la identidad, por la decisión de dejar de ser espectador y empezar a ser protagonista. Y eso es exactamente lo que vamos a empezar a desarmar en la próxima parte. Si seguís acá, es porque estás preparado para avanzar. Pensar como dueño no es una frase linda para una agenda. Es una forma de vivir que muy poca gente está dispuesta a sostener. Porque pensar como dueño significa que cada resultado que tenés, bueno o malo, viene de vos, de tus decisiones, de tu disciplina, de tu capacidad de mantenerte firme aunque nadie te aplauda. Mientras que pensar como empleado, incluso cuando no tenés jefe, es vivir esperando que alguien más te diga qué hacer. ¿Cómo hacerlo o en qué momento moverte? Pensar como dueño es aceptar que si tu negocio no crece, es tu responsabilidad, no la del mercado, no la de tus clientes, no la del algoritmo, es tuya. Y eso pesa, pero también libera. Porque cuando asumís que lo que pasa en tu vida depende de vos, dejás de esperar milagros y empezás a construir resultados. Y en ese cambio de mentalidad hay un antes y un después. Porque un dueño no funciona por motivación, funciona por decisión. Un dueño no se mueve cuando tiene ganas, se mueve cuando es necesario. Un dueño no se detiene porque algo sale mal, ajusta, recalcula, prueba otra vez, y si hace falta empieza de cero sin llorar por lo que perdió. Y ese nivel de responsabilidad personal no es cómodo, pero sí es poderoso, porque cuando dejas de negociar con tus excusas y empezás a actuar desde la conciencia de que cada paso marca tu destino, tu vida entera cambia. Y acá es donde mucha gente se da cuenta de algo incómodo, que no falla por falta de oportunidades, falla por falta de decisión, falla por falta de claridad, falla por falta de compromiso interno, porque no es lo mismo querer un negocio que estar dispuesto a sostenerlo. No es lo mismo querer libertad que hacer lo necesario para construirla, y en el fondo vos lo sabés, porque hay una parte tuya que siente que está para más, pero que también reconoce
que estuvo frenándose por miedo, por duda, por comodidad. Pensar como dueño es mirar ese miedo y avanzar igual. Es entender que nadie va a venir a rescatarte, nadie va a empujarte, nadie va a construir tu camino por vos, porque ese camino se hace a través de tus decisiones diarias, de esas pequeñas cosas que no se ven en redes sociales, pero que definen quién sos realmente. Pensar como dueño es aprender a tomar decisiones difíciles aunque duelan. Es decirte la verdad aunque no te guste. Es aceptar que crecer implica perder versiones viejas tuyas que ya no sirven. Y a partir de ahí, desde esa honestidad brutal con vos mismo, empieza la parte más importante de todo este proceso, la construcción de la mentalidad correcta. Una mentalidad que no se quiebra con el primer problema, que no retrocede por la primera crítica, que no abandona porque algo no salió como esperabas. Porque un dueño no busca garantías, busca resultados, y esos resultados vienen de avanzar, incluso cuando la cabeza grita que esperes un poco más. Por eso esta parte del video es clave. Porque antes de hablar de estrategias, de dinero o de métodos, hay que hablar de vos, de la identidad desde la cual vas a construir. Porque si no cambias eso, nada cambia. Y es justo ahí, en ese punto, donde nos vamos a meter más profundo en la próxima parte, donde vamos a hablar del primer paso, de ese paso que siempre evitaste, pero que es el que realmente puede empezar a mover tu vida hacia un lugar totalmente distinto. Empezar aunque no sea perfecto es una de las batallas internas más difíciles que vas a pelear, porque tu mente siempre va a intentar convencerte de que esperes un poco más, de que te prepares mejor, de que juntes más información, de que busques más seguridad. Pero la verdad es que esa espera infinita es la excusa más elegante que tenemos para no avanzar. Porque mientras más pensás, más dudas aparecen. Y mientras más dudas aparecen, más poder le entregás al miedo. Y ese miedo, si lo dejas sin control, se convierte en una pared invisible que te mantiene quieto aunque tengas millones de ideas en la cabeza. Y ahí es donde aparece la trampa, la idea de que necesitas empezar perfecto. Como si la perfección fuera una puerta de entrada obligatoria para tener éxito, cuando en realidad la perfección es una consecuencia del camino, no un requisito para dar el primer paso. Ningún negocio, ningún proyecto, ninguna vida extraordinaria empezó siendo impecable. Todo lo grande que ves hoy nació torpe, incompleto, lleno de fallas. Porque así funciona la evolución. Te equivocás, aprendés, ajustás, creces y repetís. Pero si esperás a sentirte listo, nunca vas a empezar. Porque nunca te vas a sentir listo. Ese momento perfecto que esperás no existe. Lo que sí existe es el momento en que decidís avanzar, aunque tiemble todo por dentro. Y esa decisión vale más que cualquier plan detallado, porque empezar te enfrenta con la realidad, y la realidad siempre es mejor maestra que la teoría. El miedo al fracaso es natural, pero lo que no es natural es dejar que ese miedo te gobierne, porque fracasar no es lo contrario de avanzar. Fracasar es parte del avance. Cada error te muestra algo que no veías, te revela una pieza que faltaba, te obliga a ajustar, te obliga a ser honesto con vos mismo. Y esa honestidad es lo que te hace invencible con el tiempo. El problema no es cometer errores. El problema es seguir paralizado por el miedo a cometerlos. Porque mientras vos dudas, alguien con menos talento pero con más decisión ya está avanzando, ya está aprendiendo, ya está acercándose a lo que vos querés. Y ahí es cuando te das cuenta de que lo que te frena no es la falta de capacidad, es la falta de movimiento, porque incluso un paso en falso te deja más cerca que quedarte quieto. Por eso es tan importante reinterpretar el fracaso, dejar de verlo como una señal para abandonar y empezar a verlo como un mensaje, un aviso, una brújula que te indica qué ajustar, qué fortalecer, qué cambiar. Y si entendés esto de verdad, empezás a perderle el respeto al error, no porque lo ignores, sino porque entendés que está jugando a tu favor, que te está moldeando, que te está preparando para sostener lo que querés construir. Y desde esa perspectiva, avanzar se vuelve casi inevitable, porque ya no buscas garantías, buscas crecimiento, y el crecimiento nunca es prolijo, siempre es incómodo, siempre es desafiante,
pero también es transformador. Y en esa transformación es donde empieza a aparecer tu nueva versión, más firme, más valiente, más consciente. Y justamente esa es la versión que vas a necesitar para lo que viene. Porque en la próxima parte vamos a hablar de ese primer paso que cambia todo. El paso que la mayoría evita, pero que, si vos lo das, puede convertirse en el inicio real de un camino completamente distinto para tu vida y tu negocio. Entender qué problema resolves es el punto donde mucha gente se cae antes siquiera de empezar, porque se enamoran de una idea, de un logo, de un nombre, de una fantasía, pero no de una necesidad real. Y un negocio que no resuelve un problema concreto es un negocio que nace muerto, porque la gente no paga por tus ganas, paga por soluciones, por alivio, por resultados, por ahorrarse tiempo, por sentirse mejor, por resolver algo que los incomoda. Por eso, antes de pensar en cuánto vas a ganar, tenés que preguntarte qué dolor estás eliminando, qué deseo estás cumpliendo o qué dificultad estás facilitando. Porque cuando entendés eso, todo se vuelve más claro. Tu comunicación, tu oferta, tu estrategia, incluso tus decisiones. Pero si no lo entendés, vas a estar dando palos a ciegas, adivinando, copiando lo que hace otro sin saber por qué lo hace. Y ahí es cuando perdes tiempo, energía y motivación. Validar una idea no es hacer un plan de negocios de 40 páginas. Validar es simple, es rápido, es directo. Es poner tu idea frente a la realidad antes de invertir plata y tiempo. Es preguntarle a la gente correcta si realmente pagarían por lo que querés ofrecer. Y escuchar sus respuestas sin ego, sin enamorarte de tu idea, sin defenderte. Porque cuando la gente te dice, no lo pagaría, esa es información valiosa, no un ataque. Validar es crear una versión mínima, básica, cruda de tu idea. Algo simple que te permita medir si hay interés real, si hay demanda, si hay dolor suficiente, si hay urgencia, y si no la hay. Mejor enterarte temprano que después de haber invertido meses. Validar no es perfecto, no es elegante, no es cómodo, pero es necesario, porque te ahorra fracasos innecesarios y te obliga a ver tu idea con honestidad. Y esa honestidad es la que separa a quienes construyen negocios reales de quienes solo fantasean. Mucha gente fracasa no porque su idea era mala, sino porque jamás la validó, jamás la puso a prueba, jamás escuchó al mercado, porque tenían miedo de enfrentarse a la verdad. Pero la verdad siempre llega, y cuando llega tarde, duele más. Por eso este paso es tan importante, porque antes de invertir, antes de escalar, antes de hacer publicidad, tenés que saber si tu idea realmente importa para alguien más, porque si importa, todo fluye mejor, y si no importa, podés ajustarla, cambiarla, mejorarla o incluso dejarla ir. Validar te da dirección, te da claridad, te da fuerza y te permite avanzar con más seguridad. No con garantías, pero sí con sentido. Y eso ya te coloca años por delante de la mayoría. Porque mientras otros se quedan atrapados en la teoría, vos estás moviéndote con la realidad en la mano. Y desde ahí, desde esa base sólida, vamos a poder entrar en la próxima parte, donde vamos a hablar de cómo transformar esa validación en una estructura simple, clara y funcional, para empezar a construir un negocio que realmente pueda crecer. Acá es donde muchos se rinden, donde sienten que ya validaron la idea, ya hicieron lo básico, ya tuvieron sus primeras señales, y creen que eso es suficiente para que todo empiece a funcionar solo. Pero no funciona así, porque un negocio no crece por un impulso inicial, crece por la capacidad de sostener ese impulso en el tiempo. Y sostenerse es lo que más cuesta. Sostenerte cuando no ves resultados inmediatos, cuando nadie te aplaude, cuando los días se hacen iguales, cuando la motivación se desgasta. Sostenerte cuando el proceso se vuelve aburrido, repetitivo, silencioso. Porque ahí es donde se define quién construye algo real y quién estaba jugando a emprender. El largo plazo no es una frase linda, es una batalla interna, diaria, constante. Es levantarte cuando no tenés ganas. Es hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando nadie te está mirando, incluso cuando la emoción desapareció.
Porque la emoción te arranca, pero la disciplina te lleva, los hábitos te sostienen, la constancia te transforma. Por eso el éxito no lo tiene el más talentoso, lo tiene el que se mantiene, el que no abandona, el que sigue puliendo su sistema un día más, un paso más, un intento más. Y acá es donde entendés que construir algo a largo plazo no es glamoroso, es profundamente humano. Es tomar decisiones pequeñas que acumuladas se vuelven gigantes. Es escribir aunque no tengas inspiración, grabar aunque estés cansado, vender aunque tengas miedo, aprender aunque te frustres, corregir aunque te duela. Porque eso es lo que crea peso interno, carácter, identidad. Y un negocio es apenas el reflejo de esa identidad. Por eso la gente que crece no tiene un superpoder. Tiene un sistema, un conjunto de hábitos que se repiten una y otra vez hasta volverse parte de su forma de vivir. Hábitos como planificar aunque sea incómodo, como revisar tus números aunque te dé ansiedad, como mejorar tu producto aunque ya funcione, como escuchar a tus clientes aunque te incomode, como ajustar tu estrategia aunque implique admitir que algo no salió bien. Eso es sostenerse. Eso es comprometerte con la versión de vos que dijiste que querías ser. Porque al final del día, el crecimiento no es velocidad, es permanencia. Y si entendés esto, dejas de buscar el resultado rápido, dejas de compararte, dejas de desesperarte, porque sabes que todo lo que estás construyendo con constancia tarde o temprano, acumula, se siente, pesa, se nota, y te coloca cada vez más cerca de aquello que querés. Y la parte más difícil de este proceso es aceptar que no va a ser lineal, que va a haber retrocesos, pausas, cambios de ruta, momentos donde vas a querer tirar todo. Pero justamente ahí es donde necesitas sostenerte un poco más, un día más, una decisión más, porque esa es la diferencia entre volver a empezar y finalmente avanzar. Y en la próxima parte vamos a entrar en algo crucial, algo que muchos evitan, pero que define quién crece y quién se estanca. Vamos a hablar de cómo ajustar tu estrategia mientras estás en movimiento, cómo corregirte sin perder el impulso, cómo mejorar sin detener tu avance, porque construir a largo plazo no es solo sostenerte, es aprender a evolucionar mientras seguís caminando. Acá es donde muchos se confunden, donde creen que por estar ocupados están avanzando, donde llenan su día de tareas, de listas interminables, de cosas que hay que hacer, y sienten que eso es productividad, pero no lo es. Porque estar ocupado no es lo mismo que ser efectivo. Podés pasar 10 horas moviéndote sin moverte de verdad. Podés responder mensajes, ajustar detalles, cambiar colores, revisar métricas cada 10 minutos, crear planes que nunca ejecutás, y aún así no avanzar ni un centímetro. La productividad real no tiene que ver con cuántas cosas haces, sino con cuántas cosas importan, cuántas cosas empujan tu negocio hacia adelante, cuántas decisiones generan impacto. Y para eso necesitas brutal honestidad. Porque muchas veces hacemos tareas cómodas para evitar las tareas importantes. Hacemos lo que nos hace sentir ocupados para no enfrentar lo que de verdad cambia el juego. Por ejemplo, dedicar horas a perfeccionar el logo en vez de hablar con clientes, pasar una tarde entera mirando tutoriales en lugar de vender, investigar durante semanas para no lanzar. Eso no es progreso. Eso es miedo disfrazado de productividad. La productividad real es cruda, simple y directa. Es preguntarte cada día, ¿qué una sola acción, si la hago hoy, mueve mi negocio hacia adelante? Y después hacerla, aunque duela, aunque dé miedo, aunque prefieras cualquier otra cosa. Es priorizar las acciones de impacto sobre las acciones de ego. Es elegir lo que te incomoda pero te hace crecer por encima de lo que te entretiene pero no te mueve. Porque un negocio no avanza por cantidad de tareas, avanza por calidad de decisiones. Y acá es donde aparece la mentalidad práctica, la que entiende que no se trata de hacerlo todo. Se trata de hacer lo que importa y soltar lo que no. Es darte permiso para simplificar, para cortar ruido, para decir, esto no suma, y dejarlo ir. Y mientras más claro tengas esto, más velocidad real vas a tomar. Porque tu energía se concentra, tu tiempo rinde más. Y cada día tiene un propósito concreto.
Y en la próxima parte vamos a meternos en algo que termina de completar este punto. Vamos a hablar de cómo construir un sistema simple que organice tus acciones, tus prioridades y tu avance. Un sistema que te permita crecer sin perderte en el caos, sin confundirte, sin sabotearte. Porque la claridad no aparece sola, se construye. Acá es donde empezás a entender que un negocio no existe solo porque vende algo. Existe porque representa algo, porque transmite algo, porque deja una impresión clara en la mente de la gente. Y eso es marca, y muchos subestiman este punto. Creen que una marca es un logo, una tipografía linda, un color que combina, pero no. Una marca es identidad, es personalidad, es coherencia, es la forma en que tu negocio piensa, habla, actúa y se sostiene. Por eso antes de preguntarte qué vas a publicar, tenés que preguntarte qué querés que la gente sienta cuando piensa en vos o en tu proyecto, porque esa sensación es la que vende, la que genera confianza, la que hace que alguien te elija incluso cuando tenés competencia. Y acá tenés dos caminos, marca personal o marca comercial, y los dos funcionan, los dos tienen fuerza, pero cada uno exige una identidad clara. Si elegís marca personal, tu cara, tu historia, tus valores, y tu estilo se vuelven parte del producto. La gente no compra solo lo que haces, compra quién sos. Y eso implica mostrarse, ser coherente, sostener un mensaje, transmitir autenticidad sin caer en personajes vacíos. Si elegís marca comercial, tu negocio tiene que tener una voz propia, una esencia que se perciba incluso sin que vos aparezcas, una personalidad construida desde el propósito, desde el problema que resolvés, desde la experiencia que querés generar. Porque una marca comercial fuerte se siente humana, aunque no haya una cara al frente, y en ambos casos hay algo que no puede faltar. Coherencia. Coherencia entre lo que decís y lo que mostrás, entre lo que prometés y lo que entregás, entre la imagen y la acción. Porque la incoherencia mata la confianza, y sin confianza no hay venta, no hay repetición, no hay crecimiento. La marca es el puente emocional que conecta tu producto con la decisión de compra del cliente. Y cuando ese puente está claro, firme y sólido, todo se vuelve más simple. Tus contenidos, tu oferta, tu mensaje. Porque ya no tenés que inventar nada, solo tenés que ser, sostener, reforzar. Pero eso no sucede por accidente. Se construye, se elige, se diseña día a día. Por eso, la marca es una extensión de vos, de tu visión, de tu forma de ver las cosas. Y mientras más profunda sea esa claridad, más fácil se te vuelve comunicar, atraer, vender, crecer. Y en la próxima parte vamos a profundizar en algo que complementa directamente esto. Vamos a hablar de cómo convertir esa identidad en un mensaje claro, fuerte y repetible. Un mensaje que la gente entienda, recuerde y comparta. Porque una marca sin mensaje es ruido. Pero una marca con un mensaje sólido es movimiento. Acá es donde empieza a tomar forma todo lo anterior, donde entendés que no podés construir una marca fuerte si no sabes para quién la estás construyendo, porque un mensaje sin destinatario es ruido. Pero un mensaje dirigido a la persona correcta es impacto. Y acá aparece el cliente ideal. Ese tipo de persona que realmente valora lo que ofreces, que necesita lo que haces, que entiende tu propuesta y que está dispuesto a pagar por ella. Y muchos fallan en este punto porque quieren hablarle a todos, quieren gustarle a todos, quieren que su negocio funcione para cualquiera. Pero cuando le hablas a todos, no le hablas a nadie. Se diluye tu fuerza, se vuelve genérico tu contenido, se pierde tu identidad. Por eso identificar a tu cliente ideal no es limitarte, es enfocarte, es elegir dirección, es decidir dónde poner tu energía. Y para eso no alcanza con suponer. Tenés que observar, escuchar, entender. Tenés que preguntarte qué problema tiene esa persona, qué dolor específico quiere resolver, qué le frustra, qué le preocupa, qué desea profundamente, qué busca en un negocio como el tuyo. Porque ahí aparece la conexión real, la que te diferencia. Porque cuando hablas desde el problema del cliente, el cliente siente que lo entendés, siente que no estás solo, siente que hay algo en tu marca que lo representa.
Y eso construye confianza, construye atención, construye ventas. Y atraer a ese cliente no se trata de manipular, se trata de claridad, de mostrar exactamente qué haces, para quién lo haces y por qué eso importa. Se trata de crear contenido que hable su idioma, que refleje su realidad, que lo acerque a la solución. Se trata de diseñar una oferta que encaje con su necesidad y su nivel de urgencia. Se trata de construir una experiencia que lo haga quedarse, volver y recomendar. Por eso el cliente ideal no es una caricatura inventada, es alguien concreto, real, observable. Y cuanto mejor lo definas, más fácil se vuelve todo. Tu mensaje se afina, tu contenido se ordena, tus decisiones se vuelven más estratégicas y tu crecimiento se acelera. Porque ya no estás pescando en el océano, estás pescando en el lugar correcto, con la red correcta, con la intención correcta. Y esto no significa que todos los demás desaparezcan. Significa que vos dejás de perder tiempo en quienes nunca iban a comprarte y pones toda tu fuerza donde realmente importa. Y en la próxima parte vamos a unir todo esto en un punto crucial. Vamos a hablar de cómo convertir ese entendimiento del cliente en una oferta irresistible, clara y alineada con lo que tu negocio representa. Porque una identidad fuerte y un cliente ideal bien definido son solo el inicio. Lo que de verdad mueve todo es la propuesta que pones sobre la mesa. Acá es donde muchos se paralizan, donde sienten que poner precio es casi un acto de valentía, donde aparece el miedo a cobrar, a que sea caro, a que la gente diga que no. Pero fijar un precio no es un acto emocional, es un acto estratégico. Porque el precio no solo dice cuánto vale tu producto, también comunica cuánto vale tu marca, tu tiempo, tu experiencia y la transformación que ofreces. Por eso no podés poner un precio basado en inseguridades. Tenés que ponerlo basado en valor. Y el valor no es lo que vos crees que vale. Es lo que el cliente percibe que recibe. Es el problema que resolvés, el dolor que eliminás, el deseo que cumplís. Y cuanto más clara sea tu propuesta, más alto es el valor percibido. Y acá aparece algo clave. No cobras por el tiempo que te lleva a hacerlo. Cobras por el tiempo que le ahorras al cliente, por la claridad que le das, por los errores que evitas que cometa, por la solución que acorta su camino. Eso es lo que paga la gente. Por eso dos negocios pueden ofrecer lo mismo. Pero el que comunica mejor el valor cobra más sin problemas. Ahora, cuando definís tus precios necesitas entender 3 cosas. 1. Tu costo real, no solo económico, sino de energía, tiempo y recursos. 2. La urgencia y profundidad del problema que resolves. Y 3. La percepción de tu marca, porque si tu marca se ve barata, vas a terminar cobrando barato aunque tu producto sea bueno. Por eso el precio no se sostiene solo, se sostiene con posicionamiento, con claridad, con coherencia y también con límites, porque si vos no respetás tu precio, nadie lo va a respetar por vos. Dejar de regalar tu trabajo es parte del crecimiento. Dejar de justificarte también. Cuando vos crees en tu propuesta, el cliente lo siente. Cuando dudás, el cliente también lo siente. Por eso el miedo a cobrar se supera con estructura, con claridad, con entender que un precio no es un favor, es un acuerdo. Y si la gente te dice, es caro, no significa que tengas que bajar el precio. Significa que no supiste comunicar el valor o que no era tu cliente ideal. Y está bien, porque no necesitas que todos te compren. Necesitas que te compre la persona correcta, la que entiende el impacto de lo que haces, la que valora tu solución, la que quiere avanzar. Y en la próxima parte vamos a entrar en algo que completa todo esto. Vamos a hablar de cómo entregar el valor que prometes de manera sólida, constante y profesional. Porque poner un precio es una parte. Sostener ese precio con una experiencia real es lo que construye reputación, fidelidad y crecimiento a largo plazo. Acá es donde empezás a entender que no alcanza con tener una buena oferta, una marca clara y un precio sólido, porque si nadie te ve, nadie te compra. Y acá aparece el marketing, el puente entre tu valor y las personas que lo necesitan. Y este puente puede construirse de 2 formas.
orgánico o pago. Y cada una tiene su rol, su ritmo y su estrategia. El marketing orgánico es tiempo, constancia y profundidad. Es crear contenido que eduque, inspire o resuelva. Contenido que atrae por utilidad, no por gritar. Es mostrar tu proceso, tu experiencia, tus ideas y tus soluciones de una manera que genere confianza. Es entender que cada pieza de contenido es una conversación con tu cliente ideal, no un pedido desesperado de atención. Por eso en orgánico no ganan los que publican más, ganan los que publican con intención, con claridad, con coherencia. Y si estás empezando, el orgánico es tu base, porque ahí construís comunidad, autoridad y narrativa. Ahí la gente empieza a reconocerte, a entender tu valor y a confiar en vos. Ahora, el marketing pago es aceleración. Es poner dinero para llegar más rápido a las personas correctas. Es multiplicar el mensaje que ya funciona. Es amplificar lo que ya está validado. Pero no es magia. No arregla ofertas débiles ni mensajes confusos. Por eso antes de pagar anuncios necesitas tener tu identidad clara, tu cliente ideal definido y tu oferta afinada. Porque la publicidad amplifica. Y si amplifica algo débil, no vende. Cuando entendés esto, dejas de mendigar atención. Dejas de rogar por likes. Dejas de perseguir gente. Y empezás a atraerla porque la atención no se pide, se gana. Y se gana con una mezcla de claridad, coherencia y utilidad. Usás las redes como una vitrina que muestra quién sos y qué resolvés, no como un lugar donde te justificás o buscas validación. Y cuanto más claro seas en tu mensaje, más fácil es que la gente que realmente necesita lo que haces, te encuentre y te siga. Y acá aparece algo clave. No tenés que estar en todas las plataformas. Tenés que estar en la plataforma donde tu cliente pasa tiempo y donde vos podés comunicarte con naturalidad. Porque si intentás estar en todos lados vas a terminar sin fuerza en ninguno. Pero si elegís bien, cada publicación se vuelve un imán. Y en la próxima parte vamos a meternos en la base que sostiene todo esto. Vamos a hablar de cómo entregar una experiencia profesional, consistente y alineada con lo que prometés. Porque atraer está bien, pero retener, fidelizar y hacer que la gente vuelva es lo que realmente construye un negocio que crece en serio. Acá es donde entendés que todo lo que venís construyendo hasta ahora, la marca, la oferta, el mensaje, el marketing, nada de eso sirve si no desarrollás la habilidad que realmente mueve un negocio, la venta. Porque vender no es presionar, no es convencer a alguien de algo que no quiere. Vender es comunicación, es claridad, es conexión, es entender profundamente a la persona que tenés enfrente y ayudarla a tomar una decisión que mejora su vida. Y por eso la venta es una habilidad humana, no técnica. Es escuchar más que hablar, es observar más que insistir, es entender el problema antes de mostrar la solución, porque cuando vos entendés al cliente mejor que él mismo, la venta se vuelve natural, fluida, inevitable. Y acá mucha gente se frena porque piensa que vender es incómodo, que es agresivo, que es manipulación. Pero vender es servir, es guiar, es ordenar el caos mental del cliente. Es mostrarle un camino claro, es ofrecerle una salida que él no veía. Vender es permitir que la transformación ocurra. Por eso la confianza es el núcleo de todo. Sin confianza no hay venta. Y la confianza se construye con coherencia, con claridad, con presencia, con mostrar que sabés de lo que hablas, que entendés lo que esa persona siente, y que realmente podés ayudarla. Y para eso necesitas un mensaje directo, una comunicación simple y una postura firme. Porque si vos dudás, el cliente también va a dudar. Si vos no crees en tu solución, el cliente tampoco va a creer. La energía con la que hablas vende antes que tus palabras, por eso la venta es práctica, es repetición, es ensayo, es salir a hablar con clientes reales, escuchar objeciones reales, resolver dudas reales, porque en el campo es donde se forma la habilidad, no en los tutoriales, no en las teorías. Y cuando empezás a vender desde la claridad, dejas de sentir miedo al rechazo, porque entendés que el no es un ataque, es una señal, una pista,
un ajuste, una oportunidad para mejorar tu comunicación, tu oferta o tu posicionamiento. Y también entendés otra cosa importante, que vos no necesitas convencer a todos, necesitas convencer a la persona correcta, la que realmente puede beneficiarse de lo que haces. Y eso te libera del ruido, te libera de la ansiedad, te libera del desgaste, porque vendés desde la verdad, no desde la presión. Y acá se vuelve todo más simple, más humano, más real. Porque vender no es cerrar clientes, vender es abrir puertas, transformar perspectivas, ayudar a que alguien avance. Y cuanto más domines esta habilidad, más control vas a tener sobre tu negocio, sobre tu crecimiento y sobre tus resultados. Y en la próxima parte vamos a meternos en algo que potencia esta habilidad al máximo. Vamos a hablar de cómo estructurar procesos y sistemas de venta que te permitan tener resultados constantes, predecibles y profesionales, porque una habilidad sin sistema depende del ánimo. Pero una habilidad con sistema construye un negocio estable, firme y escalable. Acá es donde empezás a ver que no todo se trata de estrategias, técnicas o herramientas. Que un negocio no crece solo por lo que haces, sino por cómo lo sostenés, por la energía con la que lo llevas, por la disciplina que le das, porque administrar el tiempo y la energía no es un lujo, es una obligación si querés resultados reales. Y entender esto cambia todo, porque no sirve tener procesos de venta si estás agotado. No sirve tener una marca clara si no tenés enfoque, no sirve tener una oferta poderosa si no tenés la energía para sostenerla. Por eso el tiempo se vuelve tu recurso más valioso. Pero la energía es tu recurso más determinante. El tiempo se organiza, la energía se cuida. Y cuando dejas que todo te drene, que todo te distraiga, que todo te saque del eje, tu negocio paga el precio. Porque un emprendedor cansado decide mal, comunica peor y ejecuta lento. Por eso la gestión empieza por vos, por saber qué tareas te impulsan y cuáles te consumen, qué actividades generan resultados y cuáles solo te ocupan sin avanzar. Por entender que no todo tiene la misma importancia y que no todo merece tu atención inmediata. Y acá entra la priorización real. Es a donde definís qué mueve el negocio y qué es ruido. Donde entendés que enfocarte en 10 cosas es perder las 10, pero enfocarte en una es avanzar. Porque la dispersión es el enemigo silencioso del crecimiento. Y proteger tu energía es tan importante como planificar tu día. Porque tu creatividad, tu claridad y tu toma de decisiones dependen de cómo vos te gestionás, no de cuántas horas trabajás. Por eso el descanso es parte del negocio. La rutina es parte del negocio. Los límites son parte del negocio. Y cuando empezás a cuidar estos pilares, te volvés más efectivo, más claro, más rápido. Porque dejas de reaccionar y empezás a dirigir. Dejas de apagar incendios y empezás a construir. Dejas de sentir que nunca alcanza el tiempo y empezás a hacer que alcance la energía. Y en la próxima parte vamos a unir todo esto con un tema que define el ritmo de tu crecimiento. Vamos a hablar de cómo crear hábitos, sistemas y entornos que te mantengan avanzando, incluso cuando la motivación baja. Porque la motivación te inicia, pero los sistemas te sostienen. Y ahí es donde un negocio pasa de sobrevivir a escalar. Acá es donde entendés que el crecimiento no depende de inspiración ni de suerte. Depende de sistemas, de estructuras que sostienen tu avance incluso en los días en los que no tenés ganas. Porque un negocio que depende de tu estado de ánimo es un negocio frágil. Pero un negocio que depende de procesos claros es un negocio estable, predecible y escalable. Y acá la organización deja de ser un capricho y se convierte en una herramienta de poder. Porque cuando tenés sistemas simples, todo fluye. Tus decisiones se ordenan, tus tareas se acomodan, y tu energía se usa donde realmente importa. Y un sistema no es algo complejo, es simplemente definir qué haces, cuándo lo haces y cómo lo haces para hacerlo siempre igual, con calidad constante. Por eso los procesos son tu aliado, no para rigidizarte sino para liberarte. Porque cuando no tenés que pensar cada paso, tu mente se libera para crear, para mejorar, para crecer, y eso cambia el ritmo del negocio.
Y acá es clave entender que no necesitas 1000 herramientas, necesitas claridad, un sistema para crear contenido, un sistema para vender, un sistema para atender clientes, un sistema para medir resultados. Y cada uno puede ser simple, puede ser una lista, un calendario, un documento. Lo importante es que exista. Porque cuando algo está documentado deja de depender de tu memoria, deja de generarte estrés y empieza a darte estabilidad. Y cuando tenés procesos, el caos baja, la claridad sube, y la ejecución se vuelve más rápida, más ligera, más efectiva, porque no gastas energía en recordar, la usas en avanzar. Y así evitas la montaña rusa del emprendedor, que un día rinde al máximo y al otro se siente perdido. Porque los sistemas te sostienen en la baja y te impulsan en la alta. Y esto no solo te ordena, también te prepara para crecer, porque un negocio sin procesos no puede delegar, no puede escalar, no puede multiplicarse, pero un negocio con sistemas puede expandirse sin romperse, sin colapsar y sin consumir tu vida. Y en la próxima parte vamos a llevar esto un paso más adelante. Porque tener procesos internos es clave, pero medirlos, ajustarlos y mejorarlos es lo que convierte a un negocio común en un negocio inteligente. Vamos a hablar de métricas, análisis y decisiones basadas en datos. Porque crecer no es adivinar, crecer es medir, entender y ajustar. Acá es donde entendés que escalar no es hacer más por tu cuenta, es hacer mejor con ayuda, porque ningún negocio crece de verdad si todo depende de una sola persona. Y acá entra la delegación como una herramienta estratégica, no como un lujo, porque delegar no es perder control, es multiplicarlo, es dejar de ser el cuello de botella para convertirte en el motor. Y delegar no significa contratar un equipo enorme, significa identificar qué tareas no requieren tu mente, tu visión y tu energía creativa, y pasarlas a alguien más, alguien que pueda ejecutarlas bien, de forma estable, de forma repetible. Y vas a descubrir que muchas de las cosas que hoy te consumen tiempo no necesitan tu toque personal, necesitan un proceso claro y alguien que lo siga. Y cuando empezás a delegar incluso una sola tarea, tu tiempo se expande, tu foco se intensifica y tu productividad se dispara. Porque tu energía se redistribuye hacia decisiones importantes. Y ahí es donde la automatización también entra como aliada. Porque automatizar no es reemplazarte, es potenciarte. Es hacer que las partes repetitivas de tu negocio funcionen solas, sin tu intervención, sin tu desgaste mental, sin tu tiempo invertido. Y hoy existe tecnología simple para automatizar mensajes, correos, recordatorios, publicaciones, reportes. Y todo eso te libera espacio mental para pensar, crear, mejorar, y cuanto más automatizas, más fluye todo. Más sólido se vuelve tu negocio y más rápido podés aumentar tu capacidad sin quemarte. Porque la clave de escalar no es trabajar más horas, es construir una estructura que aguante más resultados con el mismo esfuerzo. Y eso solo se logra mejorando procesos, repasando lo que ya haces, encontrando fricciones, eliminando pasos innecesarios, simplificando lo que es complejo, documentando lo que se repite, porque cada mejora pequeña acumulada crea un sistema fuerte, un negocio que se sostiene y se expande sin romperse. Y cuando combinás delegación, automatización y mejora continua, empezás a notar que tu negocio ya no depende de tu fuerza bruta, depende de un modelo que funciona incluso cuando vos descansás. Y en la próxima parte vamos a profundizar en cómo crear una estructura que crezca sin que vos te pierdas en el camino. Porque escalar no solo se trata del negocio, también se trata de vos, de tu energía, de tu vida. Y eso es fundamental para seguir avanzando. Acá es donde entendés que crecer sin quebrarte exige una relación madura con el dinero. Porque escalar no es solo vender más, es manejar mejor lo que entra y lo que sale. Y acá el flujo de caja se vuelve tu pulso vital, porque un negocio puede tener buenas ventas y aún así morir por falta de liquidez. Por eso necesitas mirar el dinero que circula día a día, no solo las ganancias finales, saber cuánto entra, cuánto sale, cuándo entra y cuándo sale,
porque el tiempo del dinero importa tanto como el monto. Y cuando entendés tu flujo de caja, podés anticiparte, podés prever baches, evitar crisis y tomar decisiones sin pánico, sin improvisación. Y acá la reinversión inteligente aparece como tu palanca de crecimiento, porque no se trata de gastar todo lo que ganás, ni de guardarlo todo por miedo. Se trata de reinvertir con estrategia, poner el dinero donde genera más retorno, donde acelera procesos, donde reduce fricciones, donde multiplica resultados. Y muchas veces esa reinversión no es glamorosa, no es comprar equipos caros, es mejorar un proceso, es automatizar un paso, es delegar una tarea, es invertir en algo que te da tiempo y claridad. Porque el tiempo recuperado siempre produce más dinero que un gasto impulsivo. Y también es clave evitar los errores comunes que frenan a la mayoría, como mezclar finanzas personales con las del negocio, gastar en cosas que impresionan en vez de cosas que funcionan, crecer más rápido de lo que tu flujo de caja puede soportar, o subestimar gastos pequeños que acumulados se vuelven una fuga constante. Y otro error frecuente es reinvertir sin medir, meter dinero en algo que no sabes si funciona, repetir decisiones porque parecen buenas, sin datos que las respalden. Y por eso cada reinversión debe estar unida a un sistema de medición, a un análisis simple pero real, que te indique si esa acción sumó o no sumó. Porque un negocio inteligente no se basa en intuiciones aisladas, sino en decisiones informadas, prácticas y sostenibles. Y cuando combinas un flujo de caja ordenado con reinversiones estratégicas, tu negocio deja de ser frágil y empieza a ser sólido, predecible y preparado para crecer. Porque ya no dependes de impulsos, dependes de números, de información que te guía, y eso te da tranquilidad, control y visión. Y en la próxima parte vamos a ir más profundo, porque manejar dinero es una cosa, pero construir estabilidad financiera real para sostener el crecimiento a largo plazo es otra. Y ahí es donde entra la creación de reservas, colchones de seguridad y estructuras que protejan tu negocio, incluso en tiempos difíciles. Algo que vamos a desarrollar en detalle en la parte siguiente, porque escalar no solo es avanzar, también es proteger lo que construís. Acá es donde entendés que la competencia no es una amenaza sino un espejo. Porque verla con ansiedad te frena, pero verla con inteligencia te impulsa. Y acá dejas de compararte desde la inseguridad para empezar a observar desde la estrategia. Porque la competencia te muestra lo que funciona, lo que no funciona y lo que todavía nadie está haciendo. Y cuando cambias la forma de mirarla, empezás a usarla como referencia, no como castigo, porque no estás acá para copiar, estás acá para comprender, para detectar patrones, para ver qué mensajes conectan, qué propuestas llaman la atención, qué errores cometen y qué oportunidades dejan libres. Y es clave entender que compararte desde el ego te destruye, pero compararte desde el análisis te fortalece. Porque el objetivo no es ganarle a alguien, es construir algo tan tuyo que no pueda ser replicado. Y eso nace de aprender de otros sin perder tu identidad, sin perder tu estilo, sin perder la forma única en la que solucionas problemas. Porque diferenciarte no es inventar algo imposible, es hacer lo mismo pero con un enfoque distinto, más claro, más humano, más directo, más útil. Y esa diferencia nace de tu historia, de tu mirada, de tu forma de trabajar, de tus valores. Y por eso cuando ves a la competencia no deberías sentir presión, deberías sentir información, datos vivos que podés aprovechar para ajustar tu estrategia, para elevar tu estándar, para mejorar lo que ofreces, y también para identificar espacios vacíos, nichos poco atendidos, problemas que nadie está resolviendo bien. Y ahí es donde encontrás tu ventaja real, porque diferenciarte no es gritar más fuerte, es hablar mejor. Es aportar claridad donde otros generan ruido. Es ofrecer simplicidad donde otros complican. Es dar soluciones donde otros solo dan contenido. Y cuando dejas de mirar a la competencia como enemigos y empezás a verla como mapa, tu mente se ordena, tu visión se afila y tu negocio se vuelve más consciente, más estratégico y más estable.
porque ya no reaccionás impulsivamente a lo que otros hacen. Ahora decidís con calma, con criterio, con dirección, y eso cambia completamente la forma en la que avanzás. Y en la próxima parte vamos a profundizar en cómo construir una marca fuerte, una identidad que no solo te diferencie, sino que conecte, que inspire, y que haga que la gente te elija incluso teniendo 1000 opciones más, porque diferenciarse es el primer paso. Pero construir una marca que permanezca es el siguiente. Acá es donde entendés que ningún negocio crece al ritmo que tu ansiedad quisiera, porque la paciencia no es un adorno espiritual, es una herramienta práctica, una ventaja estratégica que muy pocos están dispuestos a desarrollar. Y acá descubrís que la mayoría abandona demasiado rápido, no porque no puedan, sino porque no toleran el silencio inicial. Ese periodo donde sembrás, trabajás, construís y todavía no ves resultados. Y es justamente ese tramo el que define a los que crecen de verdad. Porque la paciencia no es pasividad, es seguir avanzando aunque los números no exploten todavía. Es confiar en el proceso porque sabes que estás construyendo con fundamento, y ahí entra la resiliencia. Esa capacidad de seguir incluso cuando el camino se pone denso, cuando las cosas salen mal, cuando cometes errores, cuando el cansancio aparece, porque un negocio no se derrumba por un problema grande. Se derrumba cuando dejas que un problema chico te frene, te desanime, o te haga cuestionar todo lo que venías haciendo. Y la resiliencia no es aguantar sin sentir. Es aprender a recuperarte rápido, a ajustar, a observar, a corregir sin dramatizar. Porque cada obstáculo trae una información que necesitabas. Cada tropiezo afila tu visión. Cada error te obliga a mejorar un sistema, a pensar distinto, a crecer. Y ahí la constancia se vuelve tu columna vertebral, porque no gana el que hace mucho un día, gana el que hace un poco todos los días. Gana el que mantiene la dirección cuando otros se distraen. Gana el que ejecuta aunque no tenga ganas, aunque no haya motivación, aunque el progreso parezca lento. Y es esa constancia silenciosa la que más resultados genera. No porque sea emocionante, sino porque es inevitable. Porque cuando repetís acciones correctas durante suficiente tiempo, el crecimiento deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. Y por eso entender el ritmo real de un negocio te salva de la frustración, porque no estás compitiendo contra relojes imaginarios. Estás construyendo algo que requiere maduración, algo que lleva etapas, algo que necesita tiempo para desarrollarse. Y cuando aceptas eso dejas de apurarte y empezás a enfocarte. Dejas de exigir milagros y empezás a ejecutar con claridad. Dejas de compararte con la velocidad ajena y empezás a respetar tu propio proceso. Y ahí el crecimiento se vuelve sostenible, estable y mucho más disfrutable. Y en la próxima parte vamos a entrar en un tema crucial que potencia todo lo que venís construyendo. Cómo desarrollar una mentalidad de largo plazo. Una visión que te permita sostener el camino sin desviarte, sin dispersarte y sin perder de vista lo que realmente importa. Porque sin esa visión a largo plazo ningún proceso, ningún sistema y ninguna estrategia puede mantenerse firme en el tiempo. Acá es donde entendés que dominar un negocio exige primero dominarte a vos mismo. Porque el crecimiento no se destruye por falta de talento, sino por exceso de impulso, de ansiedad, de decisiones tomadas en caliente. Y acá descubrís que controlar tus emociones no significa apagarlas. Significa no dejar que conduzcan tu empresa. Porque un negocio guiado por el enojo, por el miedo o por la desesperación, siempre termina en movimientos torpes, en cambios bruscos, en decisiones que después lamentás. Y por eso, aprender a tomar decisiones frías es una de las habilidades más poderosas que podés desarrollar. Decisiones basadas en datos, en información real, en lo que funciona y no en lo que sentís en ese segundo. Porque la emoción sube y baja, pero la estrategia se mantiene. Y cuando entendés eso, dejas de reaccionar y empezás a responder. Dejas de moverte desde el impulso y empezás a moverte desde la claridad. Y acá también aparece algo que pocos quieren aceptar. La frustración es parte del proceso. Es inevitable, es constante, es normal. Y aprender a manejarla sin dramatizar es lo que te separa del resto.
Porque la frustración no es una señal de que estás fallando. Es una señal de que estás creciendo, de que estás enfrentando dificultades reales, de que estás avanzando hacia un nivel nuevo. Y si aprendes a verla así, ya no te tira para abajo, te impulsa, te afila, te vuelve más consciente y más fuerte. Y manejar la frustración no es ignorarla, es darle contexto, es recordarte que cada meta grande exige superar momentos incómodos. Es entender que no todo sale perfecto y que eso no invalida tu progreso. Y acá es donde desarrollar una mentalidad estable se vuelve clave. Una mentalidad que no explota con los altos ni se derrumba con los bajos. Una mente capaz de ver el panorama completo incluso cuando el día es difícil. Porque esa estabilidad emocional es la que te permite sostener disciplina, constancia y enfoque cuando otros se rinden, y cuando combinas autocontrol emocional con decisiones frías y una visión clara, empiezas a construir un negocio que no se mueve por impulsos, sino por dirección, por intención, por propósito, y eso cambia todo, porque te volvés más estratégico, más preciso y más efectivo. Y en la próxima parte vamos a profundizar en algo fundamental para mantener esta estabilidad a largo plazo. Cómo construir una rutina mental y un entorno que te sostenga, que te mantenga enfocado, que te proteja del ruido externo y que te permita seguir avanzando incluso cuando todo alrededor parece distraerte. Porque sin un entorno que acompañe tu mentalidad, es muy fácil perder rumbo. Acá es donde entendés que incluso con estrategia, constancia y claridad, vas a enfrentar momentos donde todo se frena, donde las ideas no fluyen, donde el avance parece invisible y donde tu energía se derrumba. Porque el estancamiento no es un fallo del sistema, es parte natural del proceso, y reconocerlo sin miedo te permite atravesarlo sin destruir lo que construiste. Porque muchos interpretan el estancamiento como una señal de que no sirven, cuando en realidad es una señal de que necesitan ajustar, aflojar o recalibrar. Y ahí aparece el burnout. Ese agotamiento invisible que llega cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo más de lo que tu mente y tu cuerpo pueden manejar. Porque el problema del burnout no es trabajar mucho, es trabajar en tensión constante, sin pausas, sin descanso real, sin espacio mental, y por eso cuando te quemas todo te pesa, todo te irrita, todo te cuesta, incluso lo que antes hacías con facilidad. Y la falta de ideas no nace de falta de creatividad, nace de falta de recuperación, porque la mente agotada no crea, solo sobrevive. Y si no entendés, eso podés confundir cansancio con incapacidad, cuando en realidad lo que necesitas es aire, distancia y perspectiva. Y salir del pozo no empieza produciendo más, empieza frenando, observando, ajustando. Porque para recuperar claridad primero tenés que recuperar energía. Y muchas veces salir del estancamiento implica cambiar de entorno, cambiar de ritmo, cambiar la forma en la que te exigís, permitiéndote pensar de nuevo en vez de empujarte sin sentido. Y un truco clave es volver a lo simple, volver a lo esencial, volver a esa tarea pequeña que te ordena, que te da una micro victoria. Porque las ideas regresan cuando reducís el ruido, cuando bajás la presión, cuando dejas de castigarte por no rendir al máximo, y también cuando te conectas con lo que te inspira, con lo que te gusta, con lo que te recuerda por qué empezaste. Porque la motivación no vuelve por magia, vuelve por reconexión, por intención, por permitirte respirar. Y cada vez que salís de un pozo salís más fuerte, más claro y más enfocado. Porque aprendés a leer tus límites, a regular tu energía y a sostener tu camino sin romperte. Y en la próxima parte vamos a hablar de algo esencial para evitar que estos pozos vuelvan a atraparte. ¿Cómo construir un sistema de renovación constante? Hábitos que te recarguen, prácticas que te estabilicen y formas de trabajar que te permitan crecer sin volver al desgaste extremo. Porque escalar también es aprender a sostenerte a vos mismo. Acá es donde entendés que ningún crecimiento real se construye en soledad. Porque por más enfoque, disciplina y estrategia que tengas, llega un punto donde necesitas conexiones que te impulsen, relaciones que te nutran y personas que te abran perspectivas nuevas. Porque rodearte de gente que avanza te acelera,
rodearte de gente estancada te frena. Y cuando empezás a observar esto con atención, dejas de elegir vínculos por costumbre y empezás a elegirlos por visión. Porque las relaciones correctas no solo te acompañan, también te elevan, te enseñan, te desafían y te sostienen cuando el camino se pone difícil. Y acá descubrís que aprender de otros no significa copiar, significa absorber experiencia, evitar errores que otros ya cometieron, acortar procesos que ellos ya descifraron, aprovechar conocimientos que a vos te llevarían años conseguir. Porque cada persona que está un paso más adelante es una ventana a un futuro posible, un mapa viviente de lo que funciona. Y cuando te permitís escuchar, preguntar, observar y modelar, tu crecimiento se vuelve más rápido y más consciente. Y es clave entender que no todas las relaciones impulsan, algunas drenan, algunas confunden, algunas sabotean, y por eso necesitas rodearte de gente que crea en la mejora, que entienda el proceso, que valore el esfuerzo, que respete tu visión. Porque un entorno alineado hace que el camino sea más liviano, más claro y más estable. Y además, las buenas conexiones no solo aportan ideas, aportan energía, aportan apoyo emocional, aportan claridad cuando la duda aparece. Porque hablar con alguien que entiende tu proceso puede desbloquearte en minutos lo que vos venías arrastrando por semanas. Y eso transforma completamente tu forma de avanzar. Porque ya no caminas solo. Caminas acompañado, sostenido y nutrido por una red que te fortalece. Y en la próxima parte, vamos a entrar en un punto decisivo. Cómo construir alianzas estratégicas, colaboraciones inteligentes y vínculos que no solo te inspiren, sino que también potencien tu negocio de forma concreta. Porque crecer con otros no solo es más fácil, también es más poderoso. Acá es donde entendés que en un entorno que cambia todo el tiempo, tu mayor ventaja no es lo que sabes, sino lo rápido que podés aprender. Porque adaptarte no es una opción, es una obligación si querés seguir creciendo. Y evolucionar no significa reinventarte cada semana, sino ajustar, mejorar y recalibrar cada vez que el mercado, la audiencia o tus propios resultados te muestran que algo necesita cambiar. Porque el que se resiste se queda atrás, pero el que se adapta avanza. Y cuando asumís esta mentalidad dejas de temerle al cambio y empezás a usarlo como motor, como guía, como indicador de hacia dónde mover tu negocio. Y cada vez que aprendes rápido te volvés más flexible, más estratégico y más capaz de navegar cualquier desafío. Porque ya no dependés de certezas externas, dependés de tu capacidad interna de evolucionar. Y en la próxima parte vamos a profundizar en algo crucial para sostener esta evolución. Cómo crear sistemas que te permitan crecer de forma automática, estable y sin perderte en el caos del cambio constante. Acá es donde entendés que detrás de todas las estrategias, los sistemas, las métricas y los cambios, hay algo más profundo que sostiene todo. Porque el núcleo real de un negocio exitoso no es la idea brillante ni el método perfecto. Es la intención con la que construís, la honestidad con la que avanzás y la coherencia entre lo que querés lograr y lo que haces cada día. Porque cuando tu negocio nace de claridad interna, de propósito real y no de impulsos vacíos, cada decisión se vuelve más firme, cada desafío se vuelve más manejable y cada victoria se siente más auténtica. Y acá descubrís que un negocio no crece solo para generar ingresos, crece para expandir quién sos, para probar tu disciplina, para elevar tu mentalidad, porque tu progreso externo siempre es un reflejo de tu crecimiento interno. Y cuando entendés esto, dejas de forzar resultados y empezás a construir desde convicción, desde integridad, desde una fuerza que no se quiebra con la frustración ni con el cambio. Y es justamente esa conexión profunda con tu propósito la que hace que todo valga la pena. Y en la próxima parte vamos a cerrar este camino juntando todo lo aprendido, para que entiendas cómo encajar cada pieza y convertir tu proceso en una dirección clara, estable y poderosa. Acá es donde todo lo que recorriste cobra sentido, porque entendés que cada caída, cada avance, cada ajuste y cada reinvención formaron parte del mismo camino.
Un camino que no te pidió perfección sino compromiso, que no te exigió rapidez sino presencia, que no te pidió certezas sino valentía para seguir incluso cuando nada estaba claro. Y ahora ves que crecer no fue solo construir un negocio, fue construir una versión más fuerte, más consciente y más capaz de vos mismo, porque cada parte de este proceso te preparó para lo que viene, para tomar decisiones con claridad, para sostener el ritmo con constancia, para adaptarte al cambio sin perder tu esencia. Y este cierre no es un final. Es el recordatorio de que tenés todo lo necesario para seguir avanzando con propósito, con visión y con esa fuerza interna que descubriste en cada etapa. Y si este contenido te ayudó, te inspiró o te acompañó durante esta hora, te invito a suscribirte a Fácil y Rentable. No por compromiso, sino para seguir creciendo juntos, para seguir construyendo con intención, para que este camino que empezaste no termine acá, sino que se convierta en tu nueva base, tu nueva dirección y tu nueva forma de avanzar hacia lo que querés.